es un programa de clasificación A, con contenido F. La Casa Cultura Bahía presenta el programa cultural Tejiendo Historias y Tradiciones. Recuerdos del Bahía de ayer y de siempre, del Bahía que está impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones. Relatos referentes a nuestra ciudad, sus actores que hicieron la historia con personajes que formaron parte de cada tiempo. Bienvenidos. Comenzamos este programa hoy, 20 de agosto del 2025. Casa Cultura Bahía les da una cordial bienvenida a nuestra tertulia semanal que hemos denominado Tejiendo Historias y Tradiciones, esperando que se encuentren bien en la ciudad de Bahía, en Manabí, y como sabemos que llegamos a muchos países del mundo por las plataformas digitales, un cordial saludo a todas aquellas personas que nos honran con su sintonía. Hoy día tenemos a doña Ginger Zambrano en consola, Marcelo Nevares, propietario de la emisora y vicepresidente de nuestra organización. Esperemos que Gustavo Hidalgo se haga presente, dijo que ya venía. Yo soy Jacob Santos y comenzamos hablando de una cosa media loca. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque yo me pongo a ver qué día se celebra hoy día. Y además en el chat del Club Rotario a nivel nacional, unos amigos de Puerto Viejo siempre hablan de qué se trata este día. Y hoy día es el Día Mundial del Mosquito. Ah. El mosquito uno dice, son bichos, pero ¿tienen alguna función? Tienen alguna función, pero para nosotros es importante saber que el mosquito causó muchas epidemias. Claro. En esa época cuando no sabíamos que la malaria. Ahora, ¿cuántas enfermedades se transmiten por el mosquito? Por el mosquito. A ver, caballero ilustre, qué gusto. El mosquito transmite la malaria, ¿verdad? Sí. Claro, la chinguya. ¿Qué más? El dengue. El dengue. Chikungunya. Eso, yo ni sé cómo se llama, porque como no he tenido la suerte de haber pasado por esas enfermedades. Bueno, gracias a Dios yo tampoco. Sí, pero estamos cerca siempre de cualquier, por el clima que nuestro, ¿no? Claro. Y ayer fue el Día Mundial de la Fotografía. Y ¿cuándo? Ayer. Vea, yo estaba descuidado, no. Sí. Estaba en otro swing. Y antes de ayer, el día 18, fue el aniversario de la muerte de Federico García Lorca. Efectivamente, sí, aquí tengo algo de Federico. Y podemos hablar acerca de la casada infiel y de tantas otras poesías que hemos tenido. Pero hay un comentario que me gustaría hacer, algo que compete a todos quienes trabajamos en la cultura. Y fue el hecho de que hubo una elección a nivel nacional en los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y eso se dio aquí en la provincia. Ya salieron los resultados. El comentario es algo, creo, positivo, porque nos contactaron muchos de los candidatos, porque vieron como 7, 8, ¿no? Sí, 7 candidatos. Sí, entonces nos contactaron, por lo menos yo así conversé con 4 de ellos, y el ganador, el licenciado Carlos Candela, es docente universitario en Chone, y cuando estuvieron haciendo la pintura de murales aquí en Bahía, ahorita que tú dices, yo lo conozco en algún lado, y ahí fue que me lo presentaron. Claro, exactamente. Entonces y yo estaba en la universidad también. Estaba el rector, y ahí me lo presentaron, y él me dice, Casa de la Cultura, me dice, quiero hablar contigo. Le digo, sí, pero ahorita no. Entonces hicimos cita y conversamos largo y tendido acerca de nuestra situación. Cuando hubieron los resultados, yo le mandé un WhatsApp, una felicitación, y me contestó. Entonces Teresita Pico de Zambrano me dice, invitémoslo para ver qué dice, para ver cuál es su plan de trabajo. Yo bien
Mandado. Lo llamo, le mando un audio, porque no me contestó inmediatamente, y él me contestó también a los 5 minutos diciendo que le gustaría venir, pero que hoy día no puede porque están en los procesos de adesentamiento del galpón o de lo que quiera que se llame allá en Puerto Viejo. Terrible, sí. El local de la Casa de la Cultura. Y por eso le digo, es un galpón, porque es un galpón. Ajá. No como nosotros que tenemos la Casa Americana. Entonces me dijo que sí, que va a venir la próxima semana a tratar diferentes temas que ya los habíamos conversado. Yo creo que sí es importante tender la mano. Y es importante porque yo todavía tengo aquí en mi celular las llamadas y los mensajes que enviamos al que ya no está a cargo de nuestro núcleo provincial o del núcleo de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Y no hubo respuesta, pero con él sí hay ese acercamiento y me parece interesante. Ojalá que se cumpla y podamos platicar con él, y ahí entonces podemos hacer una disección de cómo fueron, el número de votantes y todo lo demás. Sí, eso es preocupante ahora que hablas del número de votantes. Manaví tiene 2.600 miembros, o sea, en el RUAC, la nómina. La nómina es de 2.600 y algo afiliados, socios, o como quieramos llamarlo. Pero lo preocupante es que solo votaron 667 personas. El 25% más o menos. Entonces, ¿eso qué te da a pensar? Que no está funcionando. A nivel de Manaví no está funcionando la Casa de la Cultura. Claro, parece que la citación no fue hecha. No, sí hubo visitas, a mí me visitaron. No, Yo se las manifesté a Jacob, me visitaron varias veces 2, 3 candidatos. No, se queja mucha gente de que no se hizo público, que era domingo y la cambiaron a sábado. No, pero eso se hizo público, salió por el diario Manavita, tanto en las redes sociales. Pero como para domingo. ¿Ah? Para domingo. No, para el sábado. Hubo hasta carro puesto. Qué bueno, porque aquí se quejan muchos de los que son miembros de iban esta a mandar organización. un bus que hiciera el recorrido de Jama para acá, y como no había la cantidad de votantes, entonces mandaron una furgoneta. Mira, todas esas facilidades hubo. Ya. O sea, sí hubo. Qué bueno. Sino que algo pasa cuando no están los votantes. Si ha pasado a nivel de todo el Ecuador. O sea, ha habido una apatía, será. Una apatía, un descuido, pero la apatía sugiere algo está pasando. Hay gente que ha hecho los comentarios que eso se debe a que en la votación que hubo hace 4 años ingresaron a muchas personas que no tenían nada que ver con la Casa de la Cultura, con la actuación cultural en ninguna de sus Mira, áreas. yo todos los días estamos en contacto con la Sociedad Bicentenario, que es a nivel de escritores, cómplices, encubridores, digo yo, historiadores, a nivel nacional. Somos unos más de 100 miembros. Y allí el comentario y la comidilla fue justamente el problema en la Casa de la Cultura, a nivel nacional. Incluso a tal punto que en Quito se suspendieron las elecciones. A nivel nacional no se han dado las elecciones todavía, o sea, para la directiva nacional. Así es. Porque había cuestionamiento. Ahora, todo eso, y la crítica, por ejemplo, de los de Guayaquil, es que lo que yo les decía en un proverbio, no están todos los que son ni son todos los que están. Así es. No, justamente porque había gente que decían ellos no tienen nada que ver con la cultura, no son ni bailarines, no son ni guitarristas, no son escritores, no son ni siquiera cómplices ni encubridores. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay a nivel nacional en la Casa de la Cultura. Lo mismo criticó Cuenca, lo mismo Riobamba, lo mismo en la Tacunga. O sea, hay una... Aparte de que se criticaba también que los fondos que recibe la Casa de la Cultura se concentran en Quito y en las capitales provinciales. Eso sin lugar a dudas. No hay un reparto equitativo como debería ser para que haya el apoyo en todos lados, ¿no? Aquí hay un boletín que sale de la misma casa, ¿no? Dice: las elecciones en Manaví se realizaron el sábado 16 de agosto
Resultó ganador el licenciado Candela. El ausentismo fue del 75%. De acuerdo al reglamento electoral, a más de los miembros del núcleo debían votar los miembros del RUAC, calificados 2 años atrás, por lo que tiene que certificarse que los ciudadanos que votaron cumplen con ese requisito. La lista de las elecciones hace 4 años fue de 800 calificados y para esta elección, el 16 de agosto, es de 1.500, es decir, 700 miembros más tendrían que verificar fecha de calificación de los nuevos miembros del RUA. Ante la demanda con Ángel y con el doctor Simón Zavala Guzmán, si la señora ministra de Educación y Cultura la acoge y da trámite, las elecciones de los núcleos provinciales no son válidos. Y ¿dónde está? No son válidos. Este es el doctor Espinal que escribe, creo. Vicente, sí. Vicente Espinal es el que escribe. Que es de los fundadores de la Casa de la Cultura en Puerto Viejo. Claro, uno de los más antiguos. Si la ministra de Educación y Cultura acoge y da trámite a las elecciones de los provinciales no son válidas, y si algunos ganadores de los núcleos provinciales no son miembros o son miembros del RUA después de los 2 años que manifiesta el reglamento, tampoco pueden posesionarse, la victoria sería nula. Mire usted. No, eso lo podemos conversar ahí con nuestro amigo Candela y seguramente él va a darnos su alguna óptica. explicación. Sí. Bueno, va a dar explicación, pero lo importante es cómo vamos Bueno, parece que está aceptado el asunto, ¿no? Sí, parece. Aparentemente está aceptado. Hay las voces de ¿cómo se dice? Desconsuelo y de malestar. Pero, no, normal. Pero no hay una impugnación. O sea, lo importante es que se le dé un rumbo, ¿no? Claro. A la situación. Sí. Así que y tengo otro anuncio. Yo sé y se quejan también de la bodega que dice usted. Dice que en los baños no había agua, no había jabón, no había papel higiénico, todo oscuro, todo abandonado, mesas quebradas. Se quejaban ahí los que iban a votar, más que nada las mujeres. Lo más irónico que yo pude escuchar es que recién el mes pasado, escúcheme esto, recién el mes pasado estaban haciendo la limpieza del lodo que había en los patios, en los patios pavimentados. Había lodo del invierno pasado, recién el mes pasado. O sea, ¿eso qué significa? Gestión. Claro. Porque yo no tengo la maquinaria, así sea el presidente, pero yo sí voy a gestionar ante el Consejo Provincial, ante la alcaldía, que me ayuden. Aunque sean manos. Y eso lo van a hacer. Pero si no hay gestión, entonces no se hace. Claro. Eso es falta de gestión, definitivamente. Y Carlos Candela me dijo que una de las cosas que lo retenían en Puerto Viejo, por eso no vino a la radio hoy, es que iban a hacer un desentamiento y una pintura del local, porque sus amigos, creo que él es artista plástico, ¿ya? Y entonces le iban a ayudar. Varios de los pintores le iban a ayudar en eso. Pero yo quiero cambiar un ratito el tema, porque leyendo los anuncios o lo que sale en la página del municipio de Sucre, sale este anuncio: Cantón Sucre, territorio de historia, identidad y futuro. Invitación, no dice así, dice: invitamos cordialmente a celebrar con nosotros el simposio conmemorativo por los 150 años de vida cantonal de Sucre. Lugar, Quito. Las instalaciones de la AME, ahí está la dirección. Fecha, jueves 21 de agosto de 2025, hora 10 horas. Eso me pareció interesante, vamos a ver de qué se trata. A las 10 hay un video promocional turístico de Bahía de Caracas. Después hay un acto cultural de apertura, danzas y músicas en vivo. A las 10:20, palabras de bienvenida e inauguración oficial por parte del alcalde y un representante de la AME y del Ministerio de Turismo. Y a las 10:25, Bahía Milenaria, legado, historia es la actividad o la ponencia, y la representante del GAT municipal Sucre, Graciela Moreno Vintimilla, es quien hace la presentación. Después va a haber un tema de
reconstrucción con identidad Bahía como laboratorio de resiliencia urbana por urbanistas del AME, turismo con rostro local, estoy haciendo aquí, ya le aumenté. Después viene educación y pensamiento desde el litoral, Bahía como centro pedagógico, intelectual y prácticas de valores humanos, nuevamente a historiadores y representantes de la UTM y del GAD municipal, y va a haber una proyección turística hasta el 2030, oportunidades de inversión, y ahí con eso hay un cierre y hay una muestra gastronómica al mediodía. Así que muy interesante. Muy interesante y muy importante, creo yo, que se lo haya hecho en la capital para que se haga promoción. Es una promoción realmente. Claro, definitivamente. Eso ayuda muchísimo a volver a recuperar el turismo que Bahía ha tenido, porque definitivamente a partir del terremoto lo hemos perdido. Así es. No, entonces esa es una iniciativa del municipio que hay que excelente, que hay que Así aplaudir y felicitar al señor alcalde y todo el séquito que está con él, ¿no?, en esta programación. Es una programación, me parece, de primer orden y que vale la pena, ojalá que tenga la acogida que desearíamos que tenga. Sí. No, eso es una... Me estoy animando a ir. Qué bueno. Porque tengo un asunto que hacer en Quito, pero vamos a ver qué sucede. Hágalo coincidir. Claro. No, para después para tener hacer presencia. Para hacer presencia y después tener y poder comentar, ¿no?, estando allí. Así es. Así que eso es todo en mi espacio publicitario y de novedades aquí. Entonces, habíamos hablado de 2 o 3 temas, sí. Gustavo. Tenemos el 1, el 2 y el 3. El tema de la Corte Constitucional, que ha sido a pedido de algunos radioescuchas nuestros que me han estado pidiendo que, como que la semana pasada que estuvimos, que nos acompañó Patricio Plaza, Carlos Ariza. Carlos Ariza, algo se quedó todavía, entonces me dicen, oye, por favor, que nos expliquen un poco más, ¿no? Entonces yo traje un esquema, un cuadro sinóptico hecho para rápidamente detallar esta situación, ¿no? Porque la Corte Constitucional está, a mi entender, y de muchísimos ecuatorianos, está perdida. Pero lógicamente, pues los sueldos que tiene la Corte Constitucional son jugosos, entonces por eso nadie renuncia. Sí, son y se valen del $66,000 anuales gana cada juez. Entonces, y se más los viáticos. Más que el presidente de la República. Más que el presidente de la República. Por eso están calladitos. Entonces, ha habido muchas críticas sobre la situación, pero yo parto de un principio, del principio universal del derecho universal, que se habla también del derecho romano. Pero yo diría más en el derecho universal porque todo el derecho que tenemos trae miles de años que se viene dando, que la gente lo viene insistiendo, ¿no? Y luego tal vez lo más sobresaliente es cuando llega el derecho romano con el Senado romano, luego viene la Revolución Francesa y se aumentan estos derechos o se aclaran los derechos humanos. Pero hay una concepción equivocada también en la actualidad de los derechos humanos, porque si bien es cierto, usted hace un examen general, resulta que más derechos humanos tienen los delincuentes que los ciudadanos de a pie que trabajamos todos los días y que hacemos el desarrollo del país. Entonces eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Resulta que los organismos de derechos humanos exigen, pero no exigen para el que se murió, no exigen para la madre o para la viuda, exigen para el que está preso, por Dios. ¿No es posible que el que está preso tenga derechos constitucionales en este rato? Puede votar. Absurdo. Sí, señor. No, y tiene derecho a todo, a vivir, incluso muchos de ellos pues tienen una suite en las cárceles. Absurdo, ¿no? Como los innombrables. Con piscina, con todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Le agrego también el comentario que ya es a nivel mundial, de que son pocos los países que tienen la Corte Constitucional.
países desarrollados como Francia, España, No lo tienen. Italia, Estados Unidos, Canadá, no tienen. No Vea, tienen es porque que solamente Tiene una lo Corte hacen, Suprema. lo hacen solamente con la, bueno, aquí es Asamblea, pero allá El Senado. la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados. Ellos manejan el asunto. Claro. Y además en esos países no aceptan la intervención de los derechos humanos, porque es lo que usted dijo ahorita, defienden Al delincuente. al delincuente y no salen a reclamar, por ejemplo, con los niños, que tanto se ha comentado a nivel nacional, los niños que fueron asesinados, o como quiera el tema, en las Malvinas, por ellos no están haciendo nada, pero están reclamando por los que supuestamente sí los asesinaron. Entonces, Sí, es realmente insólito lo que pasa, ¿no? Ahora, para poder aclarar un poco la situación, no es posible, digo yo, que un grupo de 9 personas, que son los jueces de la Corte Constitucional, no tenga juzgamiento de nada, pueden hacer lo que les da la gana, Sí, pueden crear lo que les da la gana, no, y ellos no hay quien los juzgue a ellos. mandan más que el presidente. Por Dios, el presidente es elegido por millones de ecuatorianos. La Cámara no la Cámara en este rato, la Asamblea del Ecuador fue elegida por miles de ecuatorianos, millones de ecuatorianos. Entonces no es posible Son los que mandantes. 9 personas que no fueron elegidas sino al dedo, disculpen, pero fueron al dedo. Todas las cortes hasta ahora constitucionales han sido al dedo. Entonces no es posible que tengan más poder que el presidente y que la Asamblea, pues. Claro. Sí, porque la Asamblea representa a los ecuatorianos, mal o bien la representa. El presidente, mal o bien, representa a los ecuatorianos. Y estos 9 señores jueces, ¿quién los puso ahí? Fue al dedo. Ellos entraron al dedo. Entonces ellos simplemente están solapando a la delincuencia. Porque con el cuento de que defienden los derechos humanos. Entonces yo digo, si hay un porcentaje delincuencial en el Ecuador, pongámosle de un 10%. Entonces ellos están defendiendo a ese 10% de ecuatorianos y no al 90% de ecuatorianos, que son los que hacemos la producción del país y los que hacemos la vivencia del país. No es posible. Entonces hay una serie de puntos que... Mi ignorancia era tal, pero ya consulté aquí con el internet, y solamente desde la última constitución del 2008 que tenemos Corte Constitucional. Claro, No a hemos partir del tenido 2008, antes no hubo. Ya. Antes era el equilibrio estaba entre el Senado Ujú. y la Cámara de Diputados y el presidente, Claro. y la Corte Suprema de Justicia. Claro. Ajá. Y sabes que los países que tienen este tipo de institución son solamente unos pocos. Por ejemplo, Sí, sí. En Europa sí hay España, Portugal, Alemania, Italia, Austria. En Sudamérica, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, República Dominicana y Guatemala. Ya, entre otros, dice. O sea que no es No es universal. No es universal. No es universal. Es una Entonces, idea nueva, seguramente. es socialista, definitivamente es una idea socialista. Siglo XXI. ¿No? O sea, echa la ley, echa la trampa. Claro. Eso es en resumen el asunto. Entonces, por eso digo, vuelvo y repito, no es posible que un grupo de 9 personas tengan el poder para manejar al resto del país y que a ellos no haya quien les ponga el cascabel al gato. Claro. Entonces, no. Porque al presidente se le Al puede hacer un presidente juicio. se le ¿verdad? puede hacer juicio político, a los Ministros. a los ministros también, igual a los asambleístas. Entonces solo la Corte Constitucional no tiene quien le ponga los cascabeles al gato. No puede ser. Claro, muy Tiene que haber parte de la... Vamos a saludar a quienes ya se hacen presentes en las redes sociales. Está Charito Ceballos, aquí en el Astillero. Patricio Plaza Daza, saludos afectuosos para los contertulios de tan importante programa. La señora Natividad Lor, que está en Guayaquil. David Gustavo Reynoso Romero. David Gustavo Romero Hidalgo. Está Marcelo Nevares Dueña en New Jersey, Bernardita Saltos García. En Manta está nuestro común amigo Alfredo Sierra. Alfredo Sierra. Gilberto Que a propósito, Rosco, muchísimas Gilberto gracias, Rosco. Alfredo. Recibí el libro ayer
un libro de los alemanes en Manta, que es muy importante, entonces lo tengo que terminar de leer, todavía no lo he ¿Te mandó terminado. el libro o te mandó en digital? Porque él me mandó No, en digital con en unos libro. mapas muy interesantes. Y también está en Massachusetts Silvia Virginia Nevares Falloni. En sintonía, tengan muy buenos días. Saludos cordiales, dice. También está en el astillero toda la familia Vega, o los Vega Zambrano y la otra, los Vegas, no me Pintos. acuerdo, el arquitecto Vega también. Ajá. Está Julio Pinto. Por otro lado está don Gilberto Orozco. La familia Burbano también. La familia Urbano, Florita, un saludo especial para Florita Y Urbano. los amigos ahí en el mercado municipal. Ah, sí. Todos los amigos del mercado Y municipal. ayer me encontré con Maurilio Mendoza Ureta y me dice que él no se escucha. Imagínate. También nos escuchan en el barrio Manuel Auxiliador a la familia Medina. ¿Se acuerdan ustedes de la familia que hacía las flores, Ah, las coronas? las cosas de- No, y ayer justamente estaba la señora y me dice, oiga, mañana lo voy a escuchar, ¿de qué va a hablar? Porque Está siempre dice- invitada ella y quedó en venir a un programa, pero Entonces no viene. ratificamos esa invitación Sí, para sí. que nos acompañe cualquier rato que esté un poquito libre. Le prometemos mandarla a dejar. Tenemos taxi propio. Tenemos taxi propio, entonces sería importante porque ella tiene muchas vivencias, Sí. no tanto por su trabajo como por sus años de vida. Y me en ese reclamó un sector. día, es que lo que dijeron tal programa no es así, y ya me contó, entonces le dije, bueno, lo más fácil es que usted Que venga. venga y nos Claro, acompañe. ya nos la fe de acompaña rata, aquí, así sí. es. Entonces, en conclusión, en el asunto de que estábamos hablando de la famosa Corte Constitucional, resulta que estos señores quieren hacer como Eric el Rojo en Rusia, absolutista, como Genghis Khan en China, como el rey Luis XV, que dijo el Estado soy yo, y cometió el gran error de decirlo en una reunión que estaban después de la toma de la Bastilla. Había una gran asamblea nacional en Francia, en París, y llegó a decir en ese rato, porque se discutía las funciones del Estado, justamente ahí se discutían las funciones del Estado para que haya equilibrio, y él se paró y dijo, el Estado soy yo, señores, y eso le costó la guillotina. Ah, No, porque ahí se destapa la Revolución Francesa, ahí claro, como que ese fue el punto tope, caliente. el punto más caliente. Y lo que pasó en España con Francisco Franco, que él tuvo una dictadura de 40 años, dizque sacando al rey de aquella época, Alfonso XIII, lo destituyeron y lo desterraron incluso, y él como militar se hizo cargo del poder, el generalísimo Francisco Franco. Y sin embargo, una vez que estuvo en el poder, era peor que los reyes, porque mientras estuvieron los reyes no había criminalidad, no había matanza. A partir de que él entró, comenzó a todos los enemigos del gobierno, los mandaba simplemente a fusilar. Y allí cae Federico García Lorca. Por eso estamos celebrando 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca. Imagínense ustedes, ¿y por qué lo matan a García Lorca? ¿Por qué lo fusilan? Porque era un literato, pero protestaba, o sea, él no era de armas, pero con la pluma y con su boca hacía lo que otros no podían hacer, ¿no? Entonces él criticaba duramente al gobierno de Francisco Franco, lo mandó a apresar, y como hubo protesta nacional por el apresamiento, entonces como a los 20 o 30 días del apresamiento ordenó el fusilamiento, pues dice, como que decía, terminar con el muerto el perro, muerta la rabia. Un comentario acerca de eso. Un amigo de Perú me manda un TikTok, creo que era, en donde habla de que había, creo hace un año, hace 2 años, 4 expresidentes de Perú en la cárcel. Ah, sí. Y aquí yo examino que ellos han tenido 9
expresidentes destituidos o acusados por corrupción. No, Y pues ellos acuérdese usted que la muerte de Alan García. Alan García. Ajá. Cuando ya descubrieron que Fujimori efectivamente había hecho los grandes negociados con la Orderbrecht, se había llevado no sé cuántos millones, simplemente se pegó un tiro. le dio mucha Ajá. vergüenza. Sí. En Ya. cambio, miren, el otro caso, el de Fujimori, es diferente, ¿no? A Fujimori lo condenan porque dio la orden de disparar contra el M-19 Claro, y fue el que le puso los cascabeles al gato en Perú. así es. No, en realidad es increíble cuando ha querido haber absolutismo en los países. No se lo puede permitir. Entonces, el caso de la Corte Constitucional es absolutista. Así o sea, es. solo ellos tienen el poder y no puede ser. Y ahora le vamos a dar paso al absolutista de la radio que nos va a hacer guillotina y la tijerita para ir al corte comercial. No era fake. Doritos entró a la cancha de KFC. Una coloración inesperada para chuparse los dedos. Tu nuevo favorito te espera. Kentucky Chicken Sandwich con Doritos o el clásico Twister con el nuevo Crunch para disfrutar como se debe el partido. No te desconectes, ya regresamos en Tropical Mix. Tropical Mix. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas con 32 minutos. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP, recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Compañero, taxi nuevo. Sí, gracias a la cooperativa Chone. Taxista, aplica crédito microtaxi hasta $20,000 para cambio de unidad o mantenimiento con tasa de interés del 14%. Creemos en ti. Emprende sin límites, crece sin fronteras. Con la cooperativa Chone. Progresando contigo. Chaficar en Leonidas Plaza se ha convertido en líder de repuestos para toda clase de vehículos. Repuestos originales que aseguran rendimiento, durabilidad y seguridad. Halógenos, sensores, rótulas, aceites, pitos, rulimanes, bandas, retenedores, filtros, bujías, amortiguadores y puntas de ejes para las principales marcas como Chevrolet, Mazda, Hyundai, Ford, Kia, Renault, Toyota, entre otros, con el respaldo de los principales proveedores del país. Chaficar es accesorios y repuestos. Avenida César Ruperto Ibeñas en Leonidas Plaza. Atendido por su gerente propietaria, licenciada Hilda Chávez. Teléfono 098-6709-440, 096-3686-696. Chaficar. En Bahía de Caracas, Ferretería Rofat es el local que cuenta con un stock completo de materiales eléctricos, plomería, grifería, cerrajería, pinturas, el mayor surtido de materiales de construcción. Ahora, gypsum, perfiles, romeral, bonder, cemento y mucho más. Rofat te hace fácil las cosas. Materiales de calidad, atención personalizada, los mejores productos, las mejores marcas. Visite Ferretería Rofat en Malecón Alberto F. Santos, junto a Pinturas El Maestro. Para cotización y mayor información, llame al 015-055. Ferretería Rofat, un grupo de ventajas. Cuando deseamos y pensamos en comer algo rico, tan solo debemos ir a Ernesto X Family. Te cuento. En Ernesto X Family usted encuentra el famoso encebollado en porción mini, medio, grande y jumbo, los bolones de chicharrón, queso y longaniza, tigrillos de queso, chicharrón y longaniza. La rica guatita la disfruta los días miércoles y domingos. Ceviches de pescado, pulpo, calamar, cangrejo. Además, los fines de semana te incluyen en el menú fritadas. Lo rico de la comida maravita en Ernesto X Family. Visítalos en Leonidas Plaza, calle Octavio Viteri y Rogafuerte, en su amplio y moderno local. Ernesto X Family, un deleite para tu paladar. ¿Está en busca de repuestos y accesorios para su vehículo? Entonces visite Auto Store en Leonidas Plaza.
con un gran stock de repuestos originales de gran calidad, repuestos y accesorios nacionales e importados para todas las marcas de vehículos, llantas, lubricantes, accesorios, repuestos, baterías, equipos de sonidos, parlantes, filtros y mecánica en general. Almacén de repuestos AutoStore tiene la solución que necesita para su vehículo y al mejor precio del mercado. Están ubicados en el centro de la avenida César Ruperto y Dueñas, en Leonidas Plaza. Información al 098-97-42-94-6, 098-65-22-104. Almacén de repuestos AutoStore, la solución a tu alcance. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. Pam, param, pam, param, pam, 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 param, pam, para, pam, param, pam, pam, param, pam, 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 param. Escuchas a La Voz de los Caras en 95.3 desde Bahía de Caracas, en Ecuador para el mundo entero. Música, noticias, deporte, cultura, guía espiritual y entretenimiento para toda la familia en todas las plataformas. Digicanco es La Voz de los Caras, la radio digital pionera de Manabí, micrófono de oro del Ecuador y símbolo de la radiodifusión. Netina, La Voz de los Caras, la radio digital pionera de Manabí, micrófono de oro del Ecuador y símbolo de la radiodifusión. Netina, Regresamos con el programa Tejiendo Historias y Tradiciones, Casa Cultura Bahía, esta tertulia de todos los días miércoles, y agradecemos por su atención. Gustavo, ibas a hacer una conclusión sobre el asunto de la Corte Constitucional. En realidad, pues, que solo como ejemplo, todos los absolutistas a nivel mundial justamente se han caído cuando han querido tomar el poder absoluto, o sea, solo la palabra de ellos es la que vale. Lo que le pasó a Enrique VIII en Inglaterra, cuando incluso separó la iglesia del Estado, hizo su propia iglesia anglicana. No, justamente porque la iglesia católica no le permitía el divorcio y se casó con Ana Bolena. El caso del Nicolás III en Rusia, absolutista también, llegó un momento en que ya no lo soportó el pueblo y fue a parar a ser fusilado. El caso de el cardenal Richelieu en Francia, que era el primer asesor de Luis XIV. Entonces llegaron a tomar el poder donde lo que decía Richelieu lo hacía el rey, y ambos terminaron muertos. En el caso romano del César, el famoso César Augusto, ¿en qué terminó? Que el mismo Senado lo apuñaló, el mismo Senado lo mató. Entonces no tenemos que llegar a esos extremos, ¿no? Pero eso es el final, es el único desfogue que tiene el pueblo ante el absolutismo. Entonces, ni siquiera el Papa, que dicen que es infalible, por Dios, es humano, pues. Claro. Entonces no puede ser infalible si es humano. Entonces eso es una pretensión. Acuérdense ustedes de la Santa Inquisición, cuánta maldad se hizo y en qué terminó, también se acabó. O sea, no puede haber absolutismo, tiene que haber democracia. Entonces la democracia es un equilibrio entre los poderes del Estado. Entonces, en este rato pues estamos esperando la consulta para tomar una determinación, que el pueblo tome la determinación y se acabe pues de una vez esta Corte Constitucional, y la otra alcahuetería, ese Consejo de Participación Ciudadana, es otro ente alcahuete en el país, que dice que él se lo puso para controlar la obra pública, para controlar los poderes del Estado. Pero el control no es de esa manera, porque yo lo viví en persona cuando yo era veedor del sistema de agua potable
cuando se colocaba la tubería de la estancilla a la atravesada, ¿no? Y me nombraron veedor, yo sin saber quién, cómo, pero me nombraron y yo fui a cumplir con el deber cívico. Y me encontré con una serie de problemas, comenzando con el contratista. Hay un saludo desde Puerto Viejo, quien nos está siguiendo, Becker Manuel Poli Luna. Dice: saludos cordiales, apreciados amigos. El tema de la Casa de la Cultura me deja algunas dudas. Ocultaron el proceso de elección, usaron el Facebook como medio de información y no medio de comunicación más formales como el diario o medios radiales. Jamás hubo el debate, estoy un poco afectado con la garganta, jamás hubo el debate entre los candidatos a director de la Casa de la Cultura. No hubo el mes de campaña, ya que las elecciones fueron suspendidas 15 días y las reanudaron de repente y sin previo aviso. Un comentario que hace Becker Manuel Poli Luna desde Puerto Viejo. Gracias, Becker. Él es un seguidor nuestro y coterráneo. Ha estado por aquí. Por la familia Poli. Por la familia, sí. Así que... Creo que es el nieto de don Juan Poli Casar, de JP. ¿Hijo? No, nieto tiene que ser. Claro. Él debe ser hijo de Manuel, me imagino. El Manuel Poli Centeno. Poli Centeno, sí. Ajá. Sí. Bueno, ya nos va a aclarar ahorita. Sí, sí. Que está escuchando. En todo caso, pues, el absolutismo no funciona. Entonces, tiene que haber democracia, tiene que haber equilibrio. Por lo tanto, la Corte Constitucional tiene que tener juzgamiento. No puede ser un ente que no tenga quien le ponga el cascabel al gato. Claro. Entonces, esperemos que en la próxima ¿cómo es? Consulta popular funcione y estos organismos queden afuera, para manejarnos como antes. Debería ser el sistema bicameral también, ¿no? Entonces, para que exista el equilibrio, con menos gente, siempre hay en el país se manejó con el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces el legislativo tiene dos cuerpos: el cuerpo de senadores y el cuerpo de diputados. Entonces el cuerpo de diputados arma la ley, claro, o el proyecto de ley o el anteproyecto de ley y lo pasa al Senado. Primero, del presidente de la República va al estudio en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, cuando ya lo pasó, va al Senado, que es la última instancia donde se puede corregir o omitir. Y donde iban personajes de la política, por supuesto, y quienes manejaban las leyes. No un futbolista, no un payaso, sino un bailarín o una bailarina. Una bailarina. Sí. Sino donde iba gente había que tener un buen currículum. A discutir. Ajá. Entonces y era interesante escuchar en aquella época HCJB que transmitía. Exacto, a las 4 de la tarde te pasaban la sesión del Congreso y daba gusto escuchar la oratoria, la defensa a un proyecto de ley, no como ahora simplemente alza mano la pelea y no lleva nada. Bueno, justamente ya Becker está haciendo la aclaración. Efectivamente, mi padre fue Manuel María Poli Centeno. También está saludándonos Juan Carlos Intriago López. Gracias por seguirnos también, Juan Carlos. Muy bien. Antes de entrar al otro tema que es súper interesante, como aquí son tradiciones, una tradición que parece que se perdió aquí en Bahía y que la leo en el diario de una tradición en Cojimíes, sí. El Festival Internacional de la Corvina y el Robalo, este sábado 23 de agosto. Yo estuve en un festival hace varios años, qué lindo, cuando estuvimos involucrados en el mercado de pescado como Club Rotario. También apoyamos a hacer un evento de este tipo, pero por la situación que todos conocemos en nuestra zona ya no se ha vuelto a replicar. Pero es que propiamente ya no tenemos casi corvinas aquí en la bahía. Así es. Bueno, yo recuerdo, porque nosotros íbamos a las pescas, remolcábamos las redes hasta
kilómetro 12 más o menos, hasta Punta Blanca o Portobelo, Salinas. Y qué pescas, pues, qué corvina. Una corvina de 40 libras, por Dios. Esta que ves aquí. Esa tiene unas 30 libras. No es cierto, sí, qué lindo. No, pero de 40 en el diario. Hasta 50 libras una corvina. Y yo recuerdo, creo que lo he dicho antes, 2 pescas inmensas. Una de 2.000 corvinas en Punta Blanca y otra de 4.000 corvinas pescadas con las redes en Portobelo. Y tanto recuerdo esto porque con la pesca de las 2.000 corvinas, el porcentaje que para nosotros era el 20% de la venta de la pesca, pudimos comprar un motor. Cambiamos de motor a la embarcación, a la lancha. Y con la pesca de las 4.000 corvinas, con ese 20% que nos tocaba, forramos nuevamente el casco nuevo. Qué bien. Para que se den una idea y la cantidad de corvinas que había en la bahía. Estos peces vienen a desovar y... Desovan aquí. Pero ¿qué ocurre? A partir del uso en las camaroneras de la raíz de barbasco, claro, no botan ese veneno a lo que desaguan, y eso viene a pegar por los manglares. Entonces justamente en los manglares es donde desovan la corvina. Y no solo la corvina, sino la mayoría de peces. Entonces por eso ya no hay concha, no hay ostiones, no hay cangrejo, no hay mejillones, porque el barbasco mata a todos los vertebrados. Entonces al camarón no le hace daño, por eso el uso en las camaroneras. Pero yo no sé si, creo que habían tomado la decisión de Caza y Pesca de prohibir el uso del barbasco, pero parece que no se llegó a buen término. No ha tenido éxito, ¿no? Porque sigue el problema. Por eso es que ya no hay la cantidad de pescadores que antes tú veías, pues los mechones de las canoas. Cada canoa tenía un mechón y parecía que en la zona del fondo de la bahía tú veías como que era otra ciudad que estaba prendida. Y eran toda la cantidad de pescadores que había cogiendo corvina al anzuelo. El profesor Juan Carlos Intriago López dice: saludos señores, gran programa. Un abrazo para cada uno de ustedes. En Charlotte, John Ramírez nos está viendo y escuchando. Saludos, John. Saludos a todos nuestros seguidores en Bahía y en el mundo. Entonces ya salimos del entuerto de la Corte Constitucional y vámonos a... Hablemos de poesía. Hablemos un poquito de algo menos, nada político, sino... Se me ocurre invitar a los colegios, Juan Carlos puede hacer eso, para que estudiantes traigan temas de historia local, para que vengan a participar. No se ha leído, No, que sea en que ellos tienen que preparar, está muy bien, claro, pero que vengan y utilicen o le hacemos las preguntas, su oratoria incipiente, porque... Pero allí se aprende. Yo sé. Es una forma de aprender. Claro. De aprender no solamente a hablar, sino perder el miedo ante el micrófono y perder el miedo ante el público. Claro. Sería interesante que Juan Carlos nos ayude con esa participación de los chicos. Bueno, decíamos que íbamos a cambiar. Sí, Federico García Lorca. Federico García Lorca. Porque él falleció un 18 de agosto. Está catalogado como el poeta más sobresaliente a nivel hispano. Del siglo XX. Hispanoamérica, o sea, estamos hablando de España y todos los países que hablan el castellano. ¿No? Se lo considera el más grande poeta del siglo XX. ¿No? Y acaba de cumplir antier 89 años de su fusilamiento. Ya decíamos que fue mandado a fusilar por sus ideas democráticas. No fue fusilado por orden de... Durante la guerra el generalísimo Francisco Franco, no en la guerra civil española, a la postrimería propiamente de la guerra. No, pero como decíamos, los absolutistas, pues también le llegó la hora a él y tuvo que salir del poder. Bueno, tenemos un poema de Federico García Lorca que incluso ese fue el pretexto, como no lo podían fusilar por hablar de política, lo fusilaron por este poema. ¿De verdad? O sea, porque dice que hacía poemas obscenos. Ya, muy libidinoso. No, y que hablaba mucho de sexo. Entonces le hubiera pasado lo mismo a Pablo Neruda, ¿no? Claro. Que también, bueno, él murió, pero fue desterrado de Chile
justamente por sus poemarios, porque se lo consideraba pues que era un poeta erótico, ¿no? Y realmente pues estuvo mucho asidero en Colombia, y después en toda Latinoamérica, ¿no? También fue uno de los poetas que fue admirado. Y en el caso que decimos de García Lorca, tiene esta poesía y tiene otras poesías eróticas. Le voy a leer esta, no, yo no soy un doctor en esto, pero haré el esfuerzo para... Yo te ayudo. Dice, La casada infiel se llama el poema. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mota de pelo, hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre y la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río, con el aire de bastión, las espadas y los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de rosa pajizos y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Qué bonito. Ese es muy, muy famoso. Es un poema hermoso. Y famoso. No, y miren ustedes, por eso lo condenaron a muerte. Bueno, ese fue el pretexto, ¿no? Claro. Pero en todo caso, pues, nos deja un grandísimo recuerdo y tenemos muchísimos otros poetas famosos también, como el de Gustavo Adolfo Bécquer. Claro. No, cuando dice: y volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverá el amor a tus oídos, las palabras ardientes a sonar, pero aquellas, como las que yo te dije, jamás. Oiga, todas estas poesías las aprendíamos en el colegio. Era profesor de literatura el doctor Agustín Zambrano Giler. Pero ahora nadie sabe. Y el doctor Rodrigo Moreno Heredia también. Leíamos toda esta poesía. Yo también tuve la suerte de tener buenos profesores de literatura donde te vuelven romántico. Sí. Porque propiamente esa poesía es de la época renacentista, ¿no? Del romanticismo propio, ¿no? Porque eso es una descripción tan real que quien la haya vivido la puede contar. Esa es una descripción de una vivencia. Claro, esa poesía. Cuando éramos alumnos del doctor Rodrigo Moreno Heredia, él decía: el año tiene 52 semanas, por lo tanto vamos a leer 52 libros. Y los leíamos, y ahí aprendimos a leer. Y yo veo ahora a los americanos, y de otros países igual, usted ve un americano siempre con un libro. Ellos no pierden la costumbre de la lectura. Es que con la lectura, Marcelo, tú no solamente que aprendes a hablar, aprendes a tener retención. Y a escribir. Aprendes a escribir. Buena ortografía. No, aprendes ortografía, aprendes todo allí. O sea, yo lo tengo como ejemplo porque a mí me acostumbraron desde muchacho, mi abuela, a ser un lector. Y a veces para obligarme a leer, me decía: mijito, es que se me olvidó mis lentes, léeme el periódico.
y tenía yo que leerle las noticias. Claro. Entonces ahí uno se va acostumbrando a la lectura. Y tenía un tío que viajaba todas las semanas a Guayaquil, y el día viernes que llegaba me venía trayendo la mecánica popular y me venía trayendo selecciones. Entonces, selecciones, tú tenías una cantidad de artículos. Sí, sí. Mira, a tal punto... Y sigue circulando selecciones. Sigue circulando. Yo ya no he visto. Ya no sale. La revistita era una... ¿Y en inglés? No sé, detalles. pero en castellano ya no sale. Y recuerdo otra cosa, por ejemplo, que cuando yo estaba en cuarto año, la Universidad Central hizo en Esmeraldas una evaluación de los alumnos de los colegios de cuarto, quinto y sexto año, ¿no? Para ver qué nivel de cultural tenían. Y el colegio nuestro fue el que ganó propiamente el Sagrado Corazón. Ganó la encuesta. No, era como una especie de encuesta. Eran 100 preguntas. Y malo que yo lo diga, pero fui el ganador del concurso a nivel provincial, ¿no? Porque calcularon que mi nivel académico en aquella época era como un alumno de tercer año de colegio. No, de como tercer año de universidad. O sea, justamente, ¿y a qué atribuyo? A la lectura que yo siempre tuve. Claro. Aquí hay otro comentario de nuestro amigo el poeta Becker Polit. Otro punto muy importante es que el ausentismo representa el 68%. La Constitución exige que en un tema de elección popular debe tener un 50% más uno de los votantes. Correcto. Aunque como mínimo debe de tener el 40%, se me fue. Debe tener el 40%. Un 50% más, ok. No, pero aquí para él dice... ser consideradas válidas. Para ser Esa es una ley universal. Hay muchas provincias que están apelando para que se vuelvan a realizar las elecciones. Esto nos envía... Algún momento que nos envíe un audio, Becker, de sus poesías, porque tiene... él las pone en Facebook, ponía una cada semana. Pero nos puede enviar por el mismo WhatsApp y nosotros la reproducimos, Becker, semanalmente. Saludos cordiales a Guido Gregorio Cedeño, que también nos está acompañando. ¿Dónde vive Guido a propósito? Ahora está en España. Se fue a hacer un curso. Sí, tengo años que no lo veo. Fue mi vecino, mi compañero de escuela. No, es el hijo de... el hijo de el hijo de Guido. Ya estaba pensando en Guido. Guido el relojero era también. Sí, no, pues él era hermano. Hermano del relojero. Sí. Ya a lo mejor nos va a aclarar porque nos está escuchando. Qué bien. Como que nos vamos al corte otra vez. Nos vamos al corte, ya nos están poniendo la tijerita. Bueno. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas, 58 minutos. Con CNLP, usar el servicio prepago es fácil. Paso 1. Solicita tu medidor en la agencia más cercana. Paso 2. Espera la instalación de tu equipo en tu domicilio. Paso 3. Recarga cuando lo necesites. Así de simple. Tú controlas tu consumo y tu presupuesto. CNLP. Recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Disomova es tradición en Bahía de Caracas. Disomova es el mundo de materiales que construye el futuro. Disomova te ofrece productos de calidad certificado INE, cemento Holcim, hierro Andes, cubiertas, Eternit, Duratechos, zinc, pinturas Cóndor tropicalizadas, plasticama, tubos, tanques y más. Equipos y accesorios de piscinas, cloro, sulfato de aluminio, cal, hidróxido de cal. Productos para camaroneros en la cantidad que usted desee, de óptima calidad. Aditivos de Zika e Intaco. Ahora Disomova trae lo último en cubiertas. Teja española en PVC, liviana, antióxido, resistente al impacto, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente. Existencia en 3, 4, 5 y 6 metros. Un surtido de materiales y herramientas para la construcción. Disomova los espera en su propio y amplio local, ubicado en Avenida Bolívar 1211 Llante, y en su bodega ubicada
ubicada en Unidas Plaza. Para pedidos, llamar al 2014-230, 2014-226. Asistencia técnica profesional al 099-92-82-649. Disomova. Somos la imagen de tu construcción. Heladería Richard Soda es tradición, ahora en casa propia, en Ascasubi y Montúfar. Lo rico del helado, sabores de temporada, materia prima de calidad, deliciosos sándwiches y tostadas. Todo en un solo lugar, Heladería Richard Soda. El lugar que se debe visitar y además disfrutar de sus productos. Ubicados en Bahía de Caracas, en Ascasubi y Montúfar, al lado de Hostería Sanandú. Heladería Richard Soda. Mansuera es Beican y se unifican para ofrecerle calidad, eficiencia, seriedad con un grupo de mecánicos especializados en línea automotriz o industrial. El más amplio stock de repuestos originales y genuinos para toda clase de vehículos. Servicios completos de instalación y mano de obra, kits de embrague, sistema de freno, aceites y mecánica en general. En Beican conocen de mantenimiento automotriz. En Beican, todo sobre inyectores. En Beican, son especialistas en común riel y reparaciones de motores de alta gama. La vida del motor de su carro está en buenas manos. Beican. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Ubicado en Unidas Plaza en Avenida César Ruperti Dueñas. Información al 095-94-53-74-5. Beican. Originales en todo sentido. Almacén de Pinturas El Maestro tiene de todo para su protección personal. Cuenta con trajes de bioseguridad 100% antifluidos, lavables y reusables, en tela poliéster, con cierre frontal y guardacierre. Mascarillas de protección bucal y nasal, resistentes a fluidos, con filtro, antialérgicas, no tóxicas y reusables. Guantes de nitrilo, gafas y protectores faciales que permiten la visibilidad en un 100%. Alcohol con aloe vera, que desinfecta y humecta su piel. Elimina hasta el 99% de virus y bacterias. Además, alcohol industrial y amonio cuaternario, ideales para limpieza y desinfección de superficies. Para cotización y ventas, llame 2693-280. Visite Almacén de Pinturas El Maestro en la entrada Bahía, junto al Paseo Shopping. Hey, señor, señora, Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. ¡Ey, no sigas más! Se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. El doctor José Intriago Andrade comunica a sus pacientes y ciudadanía en general atención presencial en su consultorio particular de la Avenida Bolívar, número 404, en la Ciudadela Norte, mediante la siguiente modalidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y desde las 16 horas hasta las 18 horas de lunes a viernes, con todas las medidas de bioseguridad. Puede realizar el agendamiento de su cita llamando al 099-3007-289, 2690-517, 2692-790. Doctor José Intriago Andrade. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en 10 horas, 3 minutos. Bueno, antes... Sí, y regresamos con el programa Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía, y Marcelo, vas a contestar. Sí, es que nos ha contestado, más vale, Guido Gregorio Cedeño. Él es Cedeño con Z y Cedeño con C. Tiene los dos Cedeños. Dice él era mi abuelo, Guido René Cedeño. Yo soy Guido Cedeño. Ya está aclarado. Qué bien. Gracias, Guido. Y que sigas disfrutando allá en España y en esas piscinas que tienes por allá. Mientras Gustavo leía la poesía, La Casada Infiel. La Casada Infiel, yo me puse a buscar, porque este señor era renombrado y todos tienen, y yo me acuerdo haberlas aprendido y las medio recitaba cuando era más joven. Y hay esta que sale aquí en internet, se llama Romance Sonámbulo. A ver, me pongo pilas y la leo. Verde que te quiero verde,
verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas que tengo desde el pecho a la garganta. 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor. Se me fue. Se movió. Se movió. Bueno. Ay. Cuchillo. A ver, vamos a ver. Compadre, vengo sangrando, ya leí eso. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperaba? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, verde pelo, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche supuso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Muy bien. He dicho. Qué bonito. Qué ahora bonito. Tenemos el otro tema. ¿Cuál es el otro tema? El que le gusta mucho a la gente nuestra, hablando de nuestra bahía. Correcto. No, y nos vamos a remontar a la incursión española en la bahía de Cara. Dice Bartolomé Ruiz de Estrada es el primer español que en 1526 incursiona primero la bahía de Esmeraldas y entra por el río Esmeralda hasta el kilómetro 21 y funda a las 6 de la tarde la población de San Mateo, la villa de San Mateo de las Esmeraldas. Allí pernoctó un buen tiempo y el 4 de noviembre entra a la bahía de Cara, al río de los Caraques, dice él. Pero antes de esta entrada, ahí viene la denominación del Cabo Pasado. O sea, él le da el nombre al Cabo de San Francisco, no, porque era el 4 de octubre, dice, cuando pasaba por San Francisco. Entonces, por eso le pone el Cabo de San Francisco, que el 4 de octubre es el día de San Francisco. Y luego llega a la bahía de Cara el 4 de noviembre, un mes después. No, llega a la bahía de Cara y dice asimismo, pasado el cabo, palabras textuales que están escritas en su bitácora. Pasado el cabo me encontré con una hermosa bahía donde penetré.
y una bahía que podría haber carenamiento de barcos y podía caber 1000 buques fondeados, ¿no? Y podía hacerse un astillero. Eso es lo que consta en la bitácora que está en los archivos de Indias en Sevilla, de Bartolomé Ruiz Estrada. Entonces, él entra a esta bahía, lo recibe muy bien el cacique Carito, ¿no? Que era el regente de las 8 tribus que circundaban la zona de Cara hasta llegar a Atacames. O sea que Jamacuaque, Atacames, Chirije, Japotó, ¿no? Chonos, Jaguas, Caniloas, todas estas tribus estaban regentadas o dominadas en todo caso por el cacique Carito, que luego fallece, y cuando viene en el año 34, estamos hablando de 8 años después, viene Pizarro ya otra vez con Bartolomé Ruiz y entra a la bahía de Cara. Primero fue recibido en Cuaque, ¿no? Donde el primer mes fue de cordialidad, pero al segundo mes los españoles comenzaron a asaltar las casas, a violar mujeres, y esto hizo que los indígenas se replegaran hacia la montaña y dejaran el pueblo solo. Entonces, al quedarse el pueblo solo, no tenían abastecimiento los españoles de víveres y comenzaron a viajar al sur. Entonces ahí llegan Pizarro a la bahía de Cara en abril del 34. Unos días después llega el obispo Tomás de Berlanga, que venía desde la isla Galápagos. O sea, él se había desviado con las corrientes. No, cuando parece que estuvo a la altura del Cabo Pasado, o más antes de llegar al Cabo Pasado, la corriente de Humboldt lo desvió y lo mandó a Galápagos. Y luego él regresa de Galápagos y entra justamente a la bahía de Cara, al río de los Caraques, decían entonces, así estaba ubicado, como río de los Caraques. Y se encuentra con Pizarro. Pizarro sigue río arriba porque no encontró a la regente, que era ya la viuda de Carito, la princesa Achira. Esta princesa Cara se encontraba, dice, de visita en Tosagua. Ahí eran los Jaguas, los indios Jaguas. Y narra Cieza de León que les fue imposible parar en el camino para abastecerse de algo, de algunos víveres, porque estaba infectado de lagartos. Entonces ahí a nuestros amigos que nos hablaban y nos preguntaban que si aún habían lagartos, claro que los hay en las sabanas de Chone, de la San Antonio, en la Segua. Todavía quedan unos cuantos lagartos. Pero a partir de esa época para acá, pues hubo caza de lagartos, una por preservar la vida humana y de sus animales domésticos, y otra hizo que la piel de lagarto fuera utilizada en Europa para carteras, para zapatos, etcétera. ¿Dónde es que hay un sitio caza lagarto? Allí en esa zona. Sí, hay un sitio caza lagarto. O sea, donde ves que todo eran puras lagarteras. Por eso dice Cieza de León en su narración, que era el escriba o el escribano de Pizarro. Él dice que fue imposible bajar a las orillas por la cantidad de lagartos que había. Entonces lo que hicieron fue de ahí en adelante comenzar a cazar los lagartos. Y lograron llegar hasta Tosagua, donde pernoctaron y fueron recibidos por la regente de las 8 tribus, que era la princesa Chira. Y aquí viene un detalle importantísimo, ¿no? La descripción que hace Cieza de León de la princesa Chira habla de que era una mujer blanca, no trigueña como los otros, era una mujer blanca, alta, despampanante, decía, ¿no? Y de una belleza inigualable, y estaba muy bien ataviada con coronas, con pectorales de media luna, con brazaletes todo de oro, con orejeras, con nariguera. Dice, una mujer hermosa, habla él de una mujer hermosa, y Pizarro en su bitácora también la describe con los grandes atributos que tenía,
más la atención de ella, que era excelente. Pernoctaron unos cuantos días en Tosagua y luego bajaron en el mismo barco, trajeron a la princesa hasta llegar aquí a la sede, a la ciudad Cara. Entonces, en esa descripción que se da, pues se habla que era muy diferente a las demás damas, pero que era una dama del estirpe Cara, era la descripción. Luego vinieron hasta Bahía, donde pernoctaron otro tiempo, y a lo que llega a eso, Pedro de Alvarado. Entonces Pizarro sale de la Bahía para continuar su viaje al Perú, hacia el sur, hacia el Mar del Sur, que decían ellos. Y Tomás de Berlanga recibe las quejas del maltrato de Pedro Alvarado. Pedro Alvarado venía con 700 caballos, 7 buques, 500 hombres y unos cuantos indígenas que traía de Centroamérica en 7 buques, 7 o 8 buques. Y lo primero que hizo fue fijarse que los techos de la ciudad Cara, donde habían más de 1000 casas, todos eran amarrados al pajizo con amarres de hilos de oro. Entonces se le ocurre prender la ciudad, incendia la ciudad, para luego recoger los hilos de oro. No, entonces lo que hizo fue, la gente huyó hacia la montaña. Y hay una descripción que hace el cura Valverde, que la carta la escribe Tomás de Berlanga al rey Carlos V de España, quejándose de las barbaridades que había hecho Pedro Alvarado. Ahora, ¿qué ocurre? Que Pedro Alvarado, el capitán Pedro Alvarado, era el gobernador de Nicaragua y no tenía nada que ver acá en Sudamérica, pero la ambición de lo que llevó en el primer viaje Ruiz de Estrada y lo que llevó Pizarro, que mandó Pizarro, dice como unos 30.000 maravedíes. Eso significaba pues una fortuna en esmeraldas, en oro, en plata, que era todo lo que habían saqueado en Coaque. ¿No? Y eso hizo abrir los ojos a Pedro Alvarado. Y Pedro Alvarado era cuñado del rey Carlos V. Entonces por eso él se tomó atribuciones que no le correspondían, porque el único que tenía las atribuciones para el Mar del Sur era Francisco Pizarro. ¿No? Y bajo el mando de Francisco Pizarro estaba Almagro y estaba Benalcázar, los hermanos Sebastián de Benalcázar, sí. No, ahora allí también hay otra cosa que podemos ¿Has visto tú este mapa? Sí. Sí, este mapa publicado en un libro que se llama Geografía de la República del Ecuador por Manuel Villavicencio. Esto fue publicado en Nueva York en 1858 y ese mapa, según él, es basado en los mapas de Humboldt y de Pedro Vicente Maldonado. Claro, es bastante descriptivo. Sí, lo interesante, y esto me mandó Gilberto Orozco, y ya estaba hojeando la descripción de la llegada de los españoles acá en la provincia de Esmeralda, y en lo que respecta a nuestra zona, dice: el gobierno de Cara, del que no quedó más que la memoria, fue desde el principio de su erección en el año de 1562, pequeño en lo poblado y dilatado en terrenos desiertos. Eso es cuando lo funda, ¿cómo es? Francisco de Rivas. Claro, dice: la ciudad de Cara fue fundada, y aquí dan las coordenadas, 0 grados 43 minutos de latitud sur, y en el 0 grado, creo que dice 10 minutos de longitud occidental, pero eso ahí hay un error, porque estamos por el 80 nosotros, sobre los vestigios de la antigua ciudad de los indios. Repito, la ciudad de Cara fue fundada en tal ubicación sobre los vestigios de la antigua de los indios en 1562. Y como tú habías mencionado varias veces, la formidable peste del año de 1589 destruyó esta ciudad, así como todo el gobierno, quedando después agregado estos países al gobierno de Esmeralda.
Los pocos españoles y negros que se refugiaron en los bosques huyendo de la peste mezclaron sangre y religión con algunos residuos bárbaros que hallaron en los bosques y formaron después dos parcialidades de esa descendencia híbrida, los yungos y los mangaches. Claro, los mangaches eran en la zona de Canoa y los yumbos eran en la zona de Santo Domingo. No, o sea, ahí vienen los que llaman los afros. Claro, y aquí da nombres de diferentes vienen a ser los mulatos. Personas, los caniloas, los chones, los jaguas, los pasalús, los yungas, los caras, los apesígues, los mangaches y los tosaguas. Qué interesante. Es un libro que está en línea, si alguien lo quiere buscar. El autor es Manuel Villavicencio, y la geografía de República del Ecuador, y es un libro que está en línea. En internet. En internet, completamente gratis. Sí, a propósito de lo que describe Ciesa de León sobre la carta que hace Tomás de Berlanga al rey Carlos V, y narra cómo Alvarado saqueó la ciudad Cara, y dice, para dar una idea de la población, que las llamas comenzaban en la punta de playa y terminaban al fondo de la bahía. O sea, habla de 2 leguas, que serían 10 kilómetros. No, las llamas se veían en todo que ellos estaban del lado de San Vicente. Entonces, de ese lado veían las llamas de la bahía, de la barbarie que había hecho Pedro Alvarado. Entonces le daban las quejas al rey. Esa carta la escribe, la firma Tomás de Berlanga, eso está en los archivos de India, y la firma el cura Valverde, el mismo que mató, que propiamente condenó a Atahualpa a la muerte, ¿no?, en Cajamarca. Entonces, esta situación de la barbarie que se cometió acá, ¿no?, imagínense, si las llamas se veían, significaba que había una población bastante elevada en lo que era la bahía de Cara, o el reino de los Caraques, o también se le dice la gobernación de Cara, o el río de los Caraques. Y de ahí Pedro Alvarado sale por tierra y por agua y va a dar a Charapotó. En Charapotó hace lo mismo, incendia la Japotó, incendia la ciudad para saquearla. El nombre original era Japotó, ¿verdad? Japotó. Sí. Entonces ahí hay otra confusión, que se dice que fundó Pedro Alvarado Charapotó. Pedro Alvarado no podía fundar, primero que no tenía la autorización del rey, solo Pizarro podía fundar. Entonces Alvarado no fundó nada, Alvarado simplemente fue, masacró, pasó. Asaltó. De allí de Manta se fue a lo que es los Mantas, ¿no? Y allá también hizo la misma cosa, saqueó, y como no encontraba la piedra, la diosa Umiña, la piedra verde esmeralda, hasta ahora nunca se sabe dónde fue a parar o qué pasó, pero ahí en esa confusión se pierde la piedra verde esmeralda, o sea, se pierde la diosa Umiña. Entonces él se lo lleva secuestrado a Toalí, al cacique Toalí se lo secuestra para que le diga dónde está la piedra, pero Toalí nunca le dijo nada. Entonces de ahí van a Jipijapa, y a Jipijapa le llaman la ciudad de oro, porque fue donde encontró más oro Pedro Alvarado. Luego continúa y llega a Paján. Como había muchísimas golondrinas, le pone la ciudad de las golondrinas, pero no funda nada. No, mira, pasa Charapotó, Manta, Jipijapa, Paján, pero no funda absolutamente nada. Entonces allí le pide el rumbo para ir a Quito al cacique Toalí. Cacique Toalí lo engaña, y en vez de mandarlo al norte, lo manda al sur, lo manda hacia Daule. Y como vio que le había mentido, porque incluso se rompe la pantorrilla, se la rompe en ese viaje, porque una culebra asusta al caballo y lo tira hacia atrás, y él se le queda enredado el pie en el estribo, y el caballo corre, entonces ahí le quiebra el pie. Y en venganza lo coge al cacique Toalí, lo amarra de 4 caballos y lo descuartiza. Un caballo por cada extremidad.
¿no? Y hasta que el caballo, o sea, los azotan a los caballos hasta que los descuartizan. Esa fue la muerte del cacique Otualí en aquella época. Y por la mentira dice que lo mandaba al sur en vez de mandarlo al norte, y porque no le decían, a cada rato le preguntaba dónde está la diosa Umiña, y nunca le dijo nada. Entonces cada pregunta era un azote a los caballos hasta que lo descuartizaron, y nunca se supo de la diosa Umiña dónde fue a parar. Sádico, ¿no? Se habla de que era del tamaño, la esmeralda, del tamaño de un huevo de avestruz. O sea, una esmeralda tremendamente grande que no se la ha encontrado, ¿no? Hasta ahora no se encuentra. Bueno, eso también son las leyendas que están seguramente basadas en alguna realidad. Pero yo atribuyo algo, desde Homero, desde la Ilíada, la Odisea, de los argonautas, etcétera, se habla de leyendas y se habla de mitos, pero todo siempre están basados en una historia real. Todos, claro, por supuesto. Todos, hasta ahora se ha logrado comprobar, por ejemplo, la guerra de Troya y tantas cosas se ha comprobado a través de la arqueología, ¿no? Y la diosa Umiña se habla muchísimo, no solamente aquí, sino en México. ¿No? En el Museo Nacional de México hay descripciones de la diosa Umiña en el edificio. Incluso hay un códice de piedra pegado en la pared del edificio, a mano derecha del edificio del museo, y dice, hay el dibujo de una balsa y el dibujo de la diosa, ¿no? Y allí dice, hombres venidos de la piedra verde esmeralda, que era la diosa Umiña. ¿No? Entonces son detalles que tienen un principio, ¿no? Y se habla aquí en la historia, la narrativa, por ejemplo, que habla Juan de Velasco y otros historiadores, hablan lo tiene por ahí, o si no, él le va de la universo. Forma de la diosa Umiña, o sea, de la piedra verde esmeralda, que tenía poderes, según ellos, pues poderes de curación. Claro. Y la gente acudía, por eso encontraron esmeraldas pequeñas bastante. Es así la encontraron, porque traían, dice, la esmeralda pequeña como regalo, como hijos de la diosa para su curación. Entonces fue una forma de expresar el agradecimiento trayendo una esmeralda pequeña, pero todos hablaban de que basta que tocaran la esmeralda y se curaban. Aquí hay un dato interesante, que en Colombia se han encontrado varias esmeraldas gigantes. Es que allá sí hay una... Sí, la que se llama Fura tiene de 2.2 kilogramos, o sea, más de 5 o 6 libras, ¿no? Claro. 2.6 libras diría yo. Ya, y de ahí la esmeralda Teodora de 11.4 kilogramos, imagínate. Sí, es grande. Claro. Eso serían 20 a 25 libras, una arroba. Es como el diamante rosado en África. Claro. Es único. Y aquí es un diamante que no me recuerdo exactamente cuántos quilates, pero tiene el tamaño de un huevo de pavo. Son súper interesantes estos datos, que ahí viene lo que tú acabas de decir, que las leyendas muchas veces son basadas en la realidad. Son basadas en la realidad, claro, definitivamente. Entonces, si alguien dice, no hay estas piedras gigantes, sí las hay. Tenemos una intervención del doctor Universi Zambrano Romero. Buenos días, Universi. Buenos días a todos, buenos días con todos, con Marcelo, con Gustavo, con todos, buenos días. Me alegro mucho que ustedes pues mantengan este programa tan ilustrativo sobre nuestros antepasados. Quería referirme a este fascineroso de Pedro, que le llaman de Alvarado, yo prefiero llamarlo Pedro Alvarado, que era de una ambición desmedida. Cuando llegó aquí a Bahía, su intención era entrar hacia la cordillera para la toma del reino de Quito. Pero cuando llega cerca del rey de Quito, ya se le había adelantado Sebastián de Benalcázar, y Sebastián de Benalcázar lo expulsó de Quito. Entonces él tuvo menos que regresar a Guatemala, porque él era gobernador de Guatemala.
y en Guatemala fallece de la manera más insólita. Una patada de mula le da a la altura del hígado y muere instantáneamente. Ese fue el triste final de esta mala gente llamado Pedro Alvarado. Yo quería aportar con este pequeño comentario que también lo relata en su libro del Reino de Quito, Monseñor Federico González Suárez. Muchas gracias, saludos a todos los oyentes, gracias Marcelo, gracias Jacobo y Gustavo. Gracias a usted, Universi, y gracias Teresita, y siempre apreciamos sus contribuciones. Sí, casi todos los conquistadores pues pagaron con su vida y no digamos tan viejos, sino todavía a una edad jóvenes, por decir, por lo menos. Todos ellos fueron con muertes como la que decía en este rato nuestro amigo Universi, de Pedro Alvarado, de una patada de mula. No, la forma, por ejemplo, en que murió Pizarro también fue con 57 picos de espada. Wow. No, filo de la espada que tenía en su cuerpo, por donde de todos lados lo habían. El primero fue la garganta, y de ahí por todos lados tenía las espadas. Y así casi todos los conquistadores, por su ambición y cómo trataban al indigenado, ¿no? O sea, no es que al principio entraban como amigos y después ya se convertían en usurpadores. Antes de cerrar el programa, que ya estamos sobre la hora, hay un pedido que están escuchando las poesías, en la que han dicho ustedes, dice qué poesías más bellas, y preguntan si se sabrán aquella que decía, entre otras cosas, me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, te casaste hace un mes y yo me quedé tan tranquilo. ¿Se acuerdan de esa poesía? Sí, me acuerdo de esa poesía. La vamos a buscar y la vamos a leer la traemos la próxima semana ya. Hacemos ya la investigación. Estamos con 3 minutos fuera del programa. Y agradecemos de esta manera la audiencia de todos ustedes aquí y en otros lares del planeta a través de las plataformas digitales. Esta tertulia es llevada a cabo todos los días miércoles a partir de las 9 de la mañana. Casa Cultura Bahía, le hemos denominado al programa Tejiendo Historias y Tradiciones. Marcelo Nevares, Gustavo Hidalgo y Jacob Santos les agradecen, y nos escucharemos y veremos la próxima semana, Dios mediante. ¿Cómo se llama, Marcelo? Ustedes escucharon Tejiendo Historias y Tradiciones, un programa cultural de la Casa Cultura Bahía. Hijos del mar, con velas al viento y timones de coral, llegaron los caras a labrar su ciudad. Oh, Casa Cultura Bahía, faro de tradición, guardas en tus muros el murmullo del ayer. Americana, la historia es tu legado. Doña Berta Santos tejió memorias sin igual. Pam, param, pam, param, pam, 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 param, pam, para, pam, param, pam, pam, param, pam, 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 param. Escuchas a la voz de los caras en 95.3 desde Bahía de Caracas, en Ecuador, para el mundo entero. Música, noticias, deporte, cultura, guía espiritual y entretenimiento para